Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves, programa en el que se cierra la semana para nosotros. Bueno, una semana que en lo que respecta a la lucha contra el coronavirus en España, bueno, pues nos deja unas mejores cifras en cuanto al número de fallecidos, incidiendo siempre en que no deben de ser solamente cifras, sino personas que nos han dejado y de las cuales nos quedará para siempre su recuerdo y nuestro testimonio de cariño a las personas que aquí dejan a sus familiares y a sus amigos. Bueno, un inicio de semana que bueno, parecía prometedor en cuanto a las cifras, en el cual también conocemos que hay avances en torno a la búsqueda de esa vacuna, y un final de semana que nos deja, bueno, pues con unas medidas económicas que el tiempo dirá si son buenas, malas, regulares o medio pensionistas. Mientras tanto, bueno, pues ahí está la lucha política que va a desencadenar como paso primero en una manifestación este fin de semana, que ya ha provocado, bueno, pues que de nuevo se enfrenten los españoles en las calles. Y esto, lamentablemente, puede que no haya hecho nada más que empezar. Quizás sea el momento en el que se dejen de juegos de manos, en el que se dejen de cambalaches y en el cual, bueno, pues se sienten y llamen a la serenidad. Porque la situación está muy, pero que muy caliente y no es el momento de seguir haciendo juegos de bolitas escondidas. Cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el programa, como hacemos todos los jueves, bueno, pues yendo a visitar al médico, a la persona a la que siempre hay que decir la verdad. Y vamos a conocer, bueno, pues cuál ha sido la evolución en los últimos 7 días de lo que tiene que ver con el coronavirus en Asturias y otros aspectos relacionados. Bueno, contactamos ya, como decimos, con el doctor Alain Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores de Asturias. Un jueves más en esa consulta semanal que tenemos. En esa consulta telemática. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué nos dejan estos últimos 7 días? Pues la cosa sigue yendo de manera positiva. Digamos que vemos que el número de fallecidos pues está bajando por debajo de 100, pero siguen siendo muchos fallecidos a nivel nacional. A nivel asturiano, pues de vez en cuando, algún que otro día, aparece algún fallecido. Los ingresos hospitalarios están disminuyendo, las altas están aumentando. Por lo tanto, podemos decir que a pesar de estar ya en muchas zonas de España, el 50% de la población española en fase 1, pues se sigue controlando la pandemia. Son muy buenas noticias, yo creo. Pero ojo, hay que seguir fijándose en una serie de criterios. Claro. Bueno, serie de criterios de los que hablaremos luego. El Gobierno por fin hace obligatorio el uso de las mascarillas, después de reconocer que no lo hizo primero porque no había las suficientes. ¿Es tarde o aún puede servir esta medida? Bueno, en este caso yo me acuerdo siempre del refrán que solía citar mi tío Benito, que fue médico, Benito Fernández, que fue médico en Boal y también en Oviedo, ¿no? Nunca es tarde si la dicha llega. Nunca es tarde. El hecho de que tengamos que usar las mascarillas, tú lo has dicho ahora mismo en tu pregunta, Juan, sí es cierto. Antes no se recomendaba porque no había en el mercado. Y ya se vio cuál fue no solamente el estrés que pasó el gobierno de la nación, sino también en toda Europa. Esto fue a nivel internacional, salvo en los países de Asia que ya tienen esa costumbre. Pero yo creo que la mascarilla ha llegado para quedarse. Es una cosa que tenemos que tener muy claro. Desde hoy jueves es obligatorio el uso en locales cerrados, que es lo que yo les decía a los espectadores aquí la semana pasada. Es lo mejor, lo más aconsejable en espacios cerrados, puesto que es muy difícil mantener la distancia social de seguridad sanitaria, mascarilla siempre. Y en la calle, pues mira, durante el día de hoy yo la tuve puesta, a pesar del calor que hizo, la tuve puesta para acostumbrarme, porque sí que es cierto que viviendo en Candás, pues esas distancias sociales de seguridad sanitaria se mantienen, pero hay que acostumbrarse. Y ha llegado para quedarse, como pasa en los países de Asia, donde la incidencia de la pandemia es muy inferior a lo que hemos padecido en el resto del mundo. Por lo tanto, tarde sí, pero bueno, pues ahí está y la mascarilla está para quedarse.
Lógico. Bueno, por otra parte, después de esa polémica generada, también hay polémica sobre qué tipo de mascarilla, que si la quirúrgica, que si la FFP2, que si esta, que si la otra, que si la que me hizo mi abuela en casa. ¿Qué mascarilla ponerse? ¿Cuál utilizar? Yo creo que cualquiera que ha recomendado el martes pasado aquí, donde al principio de tu programa pusiste diferentes tipos de artilugios, mascarillas o bufandas para, como tú decías, o bien atracar un banco o bien protegerse del frío o en ese caso usarla. No, seamos serios. Hay varios tipos, sí. Vamos a ver, la que realmente se usa en el medio sanitario es la FFP2 sin válvula, la FFP2 sin válvula, porque ahí ni contagias ni te contagian. Sin válvula de exhalación, esa pequeña válvula que hay en la parte delantera algunas. Luego están la FFP2 y la FFP3 con válvula, donde ahí realmente uno se protege, pero al existir una válvula de exhalación sí que podemos proyectar y podemos contagiar en el caso de que estemos padeciendo el coronavirus, ¿no? Y luego está la quirúrgica, la más barata, la más accesible, cuyo precio ha fijado el gobierno en 0,96 euros IVA incluido. Esa quirúrgica que es más ligera, más llevadera, pero eso sí, no dura tanto, habría que cambiarlo por lo menos una vez al día. Y luego está claro que, bueno, pues a ti te protegen, pero, bueno, es una cosa muy relativa. Realmente tú proteges más que te protegen a ti. Claro. Pero realmente la quirúrgica es la que realmente yo recomiendo a todo el mundo, porque si todo el mundo llevase la quirúrgica, pues, bueno, pues nos protegeríamos. Lo importante es que si una persona está sana, es protegerse. Está claro que cualquier persona que tenga algún tipo de enfermedad pulmonar o una enfermedad crónica, sí que es recomendable a lo mejor ir al máximo de protección. Pero como decíamos aquí ya hace unas semanas, las que realmente usan el máximo de protección, las que no tienen válvulas, la FFP2, son reservadas para el personal sanitario y para aquellas personas del esfuerzo sobre el Estado o personas que también están en contacto muy directo con mucha gente y donde los ambientes donde se mueven pueden tener una carga viral importante, ¿no? Pero yo recomiendo aquí a todo el mundo que se ponga la quirúrgica. Ponerse la quirúrgica es suficiente para, por lo menos, bueno, pues no contaminar, no contagiar si uno está. Entonces, si nos encontramos con otra persona que tiene quirúrgica, pues eso, la posibilidad de infección disminuye de manera muy importante. Claro. Bueno, al margen de la mascarilla, la distancia social de seguridad sanitaria de la que hablábamos la semana pasada continúa siendo la asignatura pendiente. Lo digo porque, si bien hablando por teléfono con personas que viven en otros lugares de España, me dicen que sí se mantiene, que incluso hay, bueno, pues cambias tu recorrido por la calle para mantener esa distancia. Yo, por lo visto, aquí en Asturias, la gente se sigue cruzando con la misma distancia, con la misma todo, y en las tiendas tampoco se observa mucho esa distancia social de seguridad sanitaria. Sí, bueno, dentro de las tiendas y en locales cerrados a partir de ahora es obligatorio, por lo tanto no hay problema. Y sí que es cierto que en la calle, bueno, a veces uno no se da cuenta, por eso las mascarillas son también importantes en la calle, ¿no? Pero digamos que en nuestra mentalidad española no está el hecho de mantener distancias. Y a mí me pasaron dos cosas estos días que vienen a colación ahora que me haces esta pregunta, con dos conocidos míos, con un amigo médico y otro amigo en la calle. Un amigo médico en un cruce de caminos en Gijón, pues nos hemos saludado y nos hemos dado la mano de una manera muy tibia, pero nos la hemos dado. Gracias a Dios que teníamos cada uno de nosotros un poco de gel hidroalcohólico y nos hemos dado las manos y nos hemos dado cuenta, ¿no? Y luego, ayer circulando también por Canadá, pues un amigo, bajé la ventanilla, le fue a saludar y me dio la mano con una franqueza y unas ganas. Pero bueno, dije, ¿pero qué haces? Y entonces también, como teníamos cada uno de nosotros gel hidroalcohólico, nos hemos lavado, ¿no? Claro. Es otra cosa que tenemos que, digamos, interiorizar. Los saludos, pues hasta nuevo aviso, hasta que entremos en la nueva normalidad, que veremos cómo nos saludamos, tienen que ser como lo hacen en Japón, con mucho respeto, a distancia, y los abrazos también tienen que ser
un poco de distancia. Digamos que es muy difícil para nosotros, los europeos y los españoles italianos, a lo mejor ser menos cercanos, pero hay que seguir manteniendo esa distancia social de seguridad sanitaria para prevenir, que es muy importante en este momento. Claro. Bueno, esta semana conocíamos que la vacuna está más cerca. Ha hecho, bueno, pues bastante furor una entrevista que le hacían en la COPE a un científico español en Massachusetts, me parece que estaba, donde afirmaba que, bueno, que a final de año quizás pudiéramos tener ya algo por ahí. Sí, eso parece ser que puede ser, ¿no? Todo indica que hay muchos laboratorios que ya están dentro de la carrera. Y digo la carrera porque quien consiga la vacuna, si se consigue, yo tengo serias dudas sobre ello, sobre todo por el tema de la mutación del coronavirus, si se consigue la vacuna, pues está claro que ese laboratorio se va a hacer de oro, porque no solamente iniciará la producción de vacuna, como tú dices, a principio del año 2021, seguramente para todo el mercado mundial, y puesto que ese laboratorio está en Boston, inicialmente a final de año para lo que es la población americana, pues es lógico, esa vacuna seguramente abrirá puertas a nuevas vacunas para mutaciones del coronavirus u otros coronavirus que nos pueden venir aparte del COVID-19. Ya llevamos 20 años con, bueno, pues esas epidemias que no llegan a ser pandemias, con virus ARN, que es como el coronavirus, que pasan de manera extraña de animales a humanos, digo bien de manera extraña, y luego que contagian a mucha población, ¿no? Yo creo que, bueno, pues sí, la vacuna parece que está cerca, las pruebas se están haciendo ya en fases avanzadas y las fechas que tú dices sería un récord, porque ya hemos dicho aquí que realmente el desarrollo de la vacuna tarda entre 12 y 18 meses y realmente pues vamos a cortar un poco los tiempos, cosa que es, bueno, muy buena noticia, obviamente. Sin duda. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha incluido la dificultad de hablar o moverse como nuevos signos relacionados con la enfermedad. ¿Estamos cada día descubriendo nuevas complicaciones? Yo te voy a citar también a otro médico, al doctor Gregorio Marañón, que decía que no hay enfermedades, sino enfermos. Ajá. Es decir, sí, últimamente esta última semana, últimas semanas, vemos como aparecen, hablamos aquí hace 2 semanas del síndrome de Kawasaki, el síndrome que parece ser que es más frecuente en niños ahora con el COVID, parece ser. Sí. Y claro, yo no voy a entrar en discusión, lógicamente, con la OMS, quién soy yo, pero yo creo que realmente no hay enfermedades, hay enfermos. O sea, la sintomatología puede ser muy diversa, pero yo creo que ese tipo de noticias no deberían filtrarse tan a la ligera, porque causa preocupación en la población. Causa preocupación a la población. Yo creo realmente que lo importante es que una vez que pasemos esta pandemia, ver realmente cuáles son los factores, los síntomas, los signos, los síndromes que pueden aparecer. Pero hay que tener en cuenta también una cosa. Cuando hablamos de patologías posteriores a la infección, ¿son debidas a la infección por coronavirus? ¿Son debidas a la enfermedad de base? ¿Son debidas al tratamiento que se practica o que se establece en cada paciente? Porque ya lo hemos dicho aquí, en los centros hospitalarios, antes de tener vacuna, han tenido que luchar frente a todas las fases de la infección con diferentes técnicas, diferentes fármacos. No voy a citar aquí fármacos que también parece ser que un presidente con la cabellera brillante se automedica para protegerte o prevenir. Sí. Es muy discutible. Sí. Pero digamos que la cantidad de fármacos que se están usando para luchar contra los síntomas, contra los efectos del coronavirus es tan amplio que a lo mejor pueden ser responsables de los efectos secundarios y de la aparición de algunos síntomas. Por lo tanto, yo creo que dejémoslo aquí. Cualquier persona que tenga duda, que llame al 112 y ahí le informarán adecuadamente de cuál es el procedimiento que tiene que realizar para ver si realmente está infectado, para tratarse bien en casa, bien en hospital. No entraré en más detalles porque creo que no es beneficioso para la población en general. No, sin duda. Bueno, ¿cómo valora las palabras del premio Nobel Luc Montagnier sobre el origen del virus?
Pues mira, me tocas una fibra sensible. Como bien sabes, yo viví en Francia hasta los 20 años, inicié allí la carrera de medicina, Sí, y hablar del doctor Lou Montagnier es hablar de un referente en el mundo de la virología. claro. Recordemos a los espectadores que el doctor Montagnier consiguió el premio Nobel de Medicina por sus investigaciones y descubrimiento del virus del SIDA, ¿no? Sí, sí. Y para explicar un poco más a la gente que nos ve, que a lo mejor no sabe lo que dijo el doctor Montagnier, el doctor Montagnier en una entrevista de televisión, la televisión, canal francés, que dejó muy perplejo a los entrevistadores, dijo que él en su estudio, sin ningún contacto, porque ya tiene cierta edad, con ningún laboratorio, ninguna presión, vio que en el código genético del coronavirus había una sección que era del virus del SIDA. Y le extrañó mucho. E incluso fue más allá. Y dijo que él consideraba que la presencia de esa secuencia de genes en el coronavirus no era obra de la naturaleza, sino obra de un verdadero relojero molecular. Es decir, que dijo claramente que hay una intervención humana en la presencia, o la existencia, mejor dicho, del coronavirus. Como te he dicho al principio, yo respeto muchísimo lo que opina y lo que investiga el doctor Montagnier, y yo creo que es una cosa que tendríamos que investigar a posteriori. Claro. Bueno, sin duda una voz autorizada en el tema señala, bueno, pues esa posible intervención humana en la creación del coronavirus. China, que es donde todo apunta a que todo comenzó, continúa sin dar las explicaciones, sin permitir la apertura que permita, valga la redundancia, bueno, pues conocer qué ocurrió. ¿Es posible conocer o dar con una solución si no conoces el origen del problema? Hombre, está claro que si conocemos el origen sería mucho más fácil, porque conociendo al enemigo puedes vencerlo. Las autoridades chinas son realmente muy especiales, por no decir opacas. Herméticas. En Wuhan, la población china de Wuhan, ya se conocía la existencia de un laboratorio de manipulación genética cuyos niveles de seguridad habían sido muy discutidos. Es una cosa que recordó el doctor Lou Montagnier, que habían aparecido en varias publicaciones, el hecho de que los controles sanitarios de ese laboratorio Sí. no eran los mejores para impedir cualquier filtración no intencionada. Está claro que conocer el enemigo es muy positivo. Esta aportación del doctor Montagnier seguramente va a abrir otras vías de investigación para luchar contra el enemigo. Cuanto más sepamos, mucho mejor. Aceleramos por lo menos la lucha contra el coronavirus, contra otros virus que pueden venir. Pero bueno, pues yo ahí ya lo dejo y no voy más allá de lo que pudo decir el doctor Montagnier o lo que pueden decir otros expertos que realmente ponen, la interrogación sobre el origen y sobre cómo pudo producirse para intentar luchar de la mejor manera posible frente a esta pandemia. Claro. Bueno, doctor, para finalizar, entonces, desde hoy, recordar, obligatorio, mascarillas en lugares cerrados, por la calle también, si no es posible mantener la distancia social de seguridad sanitaria. Incidir en esto, no retroceder, estamos a las puertas casi del fin de semana, no echar por tierra lo que hemos avanzado y aunque con el calor, como bien decía usted, bueno, pues puede fastidiar un poquito la mascarilla, pero a todo nos podemos acostumbrar y adelante con ello, ¿no? Eso por supuesto. Yo creo que nuestra mentalidad está ya aceptando la realidad de esta nueva realidad. Veremos lo que pasa en la nueva normalidad, pero para llegar a la nueva normalidad y darnos cuenta de que, bueno, pues las mascarillas, cuando estemos en invierno, cuando tengamos un pequeño resfriado, nos las pondremos casi siempre a partir de ahora, pues pensar eso, que no bajemos la guardia, que mantengamos esta distancia social de seguridad sanitaria, estas mascarillas cuando estemos con la imposibilidad de mantener esa distancia social de seguridad sanitaria y siempre en lugares cerrados, y disfrutemos porque realmente podemos contar que a partir del próximo lunes esperemos, ya lo sabremos, mañana viernes Asturias pasará a la fase 2 y luego llegará a la fase 3
y luego llegará la nueva normalidad. Y podremos, querido Juan, queridos espectadores, contarlo, vivirlo y volver a encontrarnos con nuestros queridos. Yo, por ejemplo, todavía, querido Juan, todavía no me he desplazado a Oviedo para ver a mis nietos, a mi hijo y a mi nuera, y esperaré a la fase 2 cuando ya las franjas horarias hayan desaparecido en Asturias, y podamos encontrarnos con los nuestros en cada rincón, en cada calle, en cada domicilio. Yo creo que paso a paso, sin retroceder, como tú has dicho, pero teniendo bien claro que entre todos hemos hecho posible que la pandemia fuera a menos. Claro. Haremos posible que la pandemia desaparezca y haremos posible que otras pandemias no nos afecten. Por lo tanto, prevenir vale más prevenir que curar. Hoy estoy de refranero total y absoluto. Vale más prevenir que curar. Y pues ahí están las cosas. Sigamos adelante con la cabeza bien firme y sabiendo realmente que en nuestras manos está el poder parar cualquier tipo de pandemia como esta. Sin duda. Bueno, doctor, ¿con la cartera preparada cuando venga a Oviedo a ver a los nietos? Sí, con la cartera, bueno, la cartera no, con los brazos abiertos para abrazarme a ellos. Y la cartera también. Pañuelo, porque yo soy muy sensible y seguramente alguna lágrima echaré cuando mi nieto me llame Pepe, como me llama, o mi nieta Alicia me pida, o a mi mujer que le contemos un cuento. Eso va a ser uno de los mayores placeres, poder tenerlos y contactar con ellos en vivo y en directo. Claro que sí. Claro que sí, pues será pronto, sin duda, será pronto y nunca es tarde si la dicha es buena, en este caso, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor Alain Fernández, gracias por atendernos una noche más. Si le parece, volvemos a hablar el próximo jueves, bueno, a ver si de nuevo llevamos buenas noticias y continúa descendiendo el número de personas fallecidas, en este caso. Muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todos los espectadores desde Candás, desde la costa, con un día precioso. Esperemos que vengas muchos más, porque a mí me da la impresión de que desde hace un tiempo el sol brilla cada vez más. Esperemos que así sea, sin duda. Bueno, pues nos despedimos del doctor Alain Fernández y nos vamos a ir, bueno, pues muy rápidamente a publicidad, porque quienes nos esperan, bueno, pues son un grupo de mujeres voluntarias que durante todos estos días, semanas y meses se han dedicado a estar cosiendo. ¿Pero cosiendo qué? Mascarillas, son las de Mascarillas Solidarias. Bueno, llegan al final de su etapa, pero preparadas por si de nuevo fueran necesarias, volver a ponerse pues, con la aguja, con el hilo, con la máquina, a tejer, a coser lo que este país no tuvo durante muchos días y semanas. Mascarillas. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Ya saben que decíamos al principio de esta semana, allá por el martes, al principio de la semana para nosotros, claro. Bueno, pues decíamos que por fin, después de tantos días, semanas y meses de confinamiento, de alarma, de sustos, de miedo incluso, bueno, pues el gobierno decidía hacer obligatorias las mascarillas, hacer obligatorio que la población lleve mascarillas en todos los lugares, incluida la vía pública, si no se pueden guardar esos 2 metros de distancia de seguridad sanitaria. Bueno, pues de distancia de seguridad en este caso. Bueno, vamos a volver a hablar de mascarillas solidarias porque recordarán también que hace semanas, bueno, pues hablábamos con Isabel Garrido, la coordinadora en Oviedo de Mascarillas Solidarias, un grupo de mujeres que se pusieron, bueno, pues de manera voluntaria, de manera altruista, a fabricar mascarillas, porque, y ya lo dijimos en alguna otra ocasión, esta pandemia puso de relieve que nuestro país, puntero para otras cosas, fue incapaz de autoabastecerse de forma nacional de mascarillas. Hubo que traerlas de allende los mares, hubo que traerlas de la China y algunas incluso no valían para nada, absolutamente para nada, y hubo que retirarlas, porque no fuimos capaces de producir, de autoabastecernos de algo
tan tecnológico como una mascarilla. Bueno, pues un grupo de mujeres decidió poner en marcha mascarillas solidarias. Isabel Garrido, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, llegáis al final, o al menos a un punto y aparte, ¿no? En vuestra tarea de realizar las mascarillas solidarias que habéis estado repartiendo por lugares que tenían, bueno, pues muy difícil la compra, sobre todo cuando eran tremendamente caras en las farmacias, ¿no? Sí, esto va a ser un punto y seguido porque evidentemente, aunque se ha dejado de producir desde el día 15, esto va a seguir, no puede parar y más viendo lo que está pasando últimamente. Entonces es quizá un pequeño descanso para nuestras modistas porque llevan desde el 21 de marzo cosiendo sin parar y bueno, cargar un poco otra vez las pilas para seguir más adelante. Claro, bueno, habrá quien diga, ¿por qué paran ahora que el gobierno dice que ahora son obligatorias en todo momento? Bueno, porque estamos hablando de personas, no de máquinas. Se supone que las mascarillas ya también están en puntos de venta, se pueden adquirir. No fue como al principio, que no había dónde comprarlas. Y entonces, bueno, de momento contamos que la población se pueda abastecer con lo que el gobierno o lo que hay, vaya. Claro. No obstante, si hay un repunte, ahí estaremos. Ahí estaréis. Bueno, hablaremos de ello posteriormente. Uy, que se cae esto. Bueno, vamos a ver, nos hicisteis llegar una de vuestras mascarillas, desde el primer día que la tuvimos, la pusimos aquí en el portátil. ¿Cuántas habéis realizado aproximadamente? ¿Cuántas mascarillas habéis proporcionado a la población asturiana? Bueno, vamos a hablar de lo que es el grupo en general, Mascarillas Solidarias Asturias, ha entregado por toda Asturias 110.000 mascarillas. 110.000 mascarillas, que se dice pronto. ¿Hola? Uy, quedamos ahí. Sí, hola, Isabel. Sí. Sí, Isabel, 110.000 mascarillas, te decía que se dice pronto. ¿Cuántas mujeres habéis participado en la confección de todas estas mascarillas? Depende de las zonas. En Gijón había 110 modistas, aquí 2 grupos de 35 personas cada grupo. Depende de las zonas, porque hubo Oriente, Occidente, entonces tampoco es un número exacto de gente. Luego había otras gente que echaba un cable, simplemente, lo que es, por ejemplo, deshacer una bolsa para que luego otra persona la cosiera. No era solamente lo que es la costura, había mucha gente también ayudando. Claro. Entonces esa gente también cuenta. Claro, no, por supuesto. Estas 110.000 mascarillas, ¿cuál ha sido su destino? ¿A dónde las habéis repartido? Bueno, pues básicamente, en primer lugar, fueron a residencias de ancianos, hospitales, sobre todo residencias de ancianos, porque al principio eran donde más se necesitaban. Sí. Luego fueron surgiendo pues más necesidades, como fue supermercados. Fuimos abasteciendo en general a todo el mundo, porque luego ya a última hora también fue a ciudadanía. Entonces se abasteció a todo el mundo. Esa fue la idea. Claro. Ha habido mucha polémica en torno a si estas mascarillas son buenas, si aquellas otras no, si unas están homologadas, si aquellas otras les falta no sé qué requisito. ¿Vosotras cómo habéis realizado las mascarillas como esta? Bueno, el trabajo ha sido minucioso desde el minuto cero, porque la elaboración de las mascarillas ha sido con guantes, con mascarilla, se ha desinfectado las máquinas, las agujas de las máquinas de coser. Después de ese trámite, pues se recogían las mascarillas, se llevaban a esterilizar, se envasaban al vacío, se esterilizaban y luego ya ahí se hacía el reparto. Con lo cual, vamos, más minucioso no pudo ser el trayecto de ellas. Claro. Ha habido empresas que han colaborado con vosotras a la hora de suministraros el material. ¿Qué material era? Y si quieres citar alguna de las empresas, como tú quieras. Es el momento, si quieres, si prefieres mantenerlas como tú veas. Bueno, yo en todo momento, aunque esté hablando de Mascarillas Solidarias Asturias, yo hablo más concreto de Mascarillas Oído 35, que es mi grupo, y como coordinadora hablo de lo que básicamente sé, que es lo que he llevado. Sí. Entonces, lo que era mi grupo cosía TNT, tejido no tejido. Entonces, hubo muchísimas empresas que nos echaron un cable y nos dieron muchísimo material.
Luego, aparte de lo que es las empresas, pequeños comercios como pudo ser Bríos, J. Larenas, la Mercería Olimpia nos cedió gomas, porque hubo un momento también que nos quedamos sin hilos y sin gomas. Entonces tuvimos que tirar de donde se pudo. Y luego, bueno, una empresa, gran empresa asturiana, que ya lo comenté la otra vez, que fue la que nos cedió mucho material, pero bueno, esa empresa prefiere seguir en el anonimato. Bueno, pues así lo respetamos. Bueno, ¿y ahora qué, Isabel? Porque parece que la batalla sanitaria que se está ganando, afortunadamente cada vez es menor el número de fallecidos, pero bueno, ¿ahora qué vais a hacer? Las impulsoras y las que integrabais estos grupos de coser, de poner en marcha estas mascarillas. Pues básicamente los grupos van a seguir abiertos, siempre con la atención de que a ver cómo transcurre todo, y en el momento que se dé aviso de que hay que echarnos otra vez a las máquinas a coser, pues otra vez adelante, no queda otra. Ahora claro también se paró un poquito, ya no solamente por el cansancio de las modistas, sino porque mucha gente comenzó a trabajar también. Entonces, claro, ya era menos gente la que estaba cosiendo. Entonces la idea es, pues eso, que tomarnos este poquito de tiempo para que la gente descanse y cuando repunte o se necesite, pues estar preparadas. Ahí estarán, listas para movilizarse en este caso y volver a la máquina de coser para seguir haciendo estas mascarillas. Isabel, muchísimas gracias por atendernos. Creo, y es mi sincera opinión, que habéis sido un ejemplo de algo que es cíclico en la historia de España. Cuando la autoridad competente no responde, tiene que ser el pueblo quien se ponga manos a la obra para tratar de solucionar los problemas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y toda la enhorabuena del mundo por el trabajo que habéis hecho. Deciros que muchísimas gracias por ponernos voz y cara a Mascarillas Solidarias Asturias. Y como diría el gran Freddie Mercury, el show debe continuar y nosotros continuaremos más adelante cuando haya necesidad. Si sois requeridas, ahí estaréis. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y de mascarillas a la farmacia, porque en la siguiente información también tienen mucho que aportarnos. Las farmacias salen reforzadas durante la crisis del coronavirus. La confianza de la población española hacia los profesionales farmacéuticos es casi unánime. Un 98% valora positivamente su labor. Así lo recoge el estudio El papel de la farmacia en la crisis del COVID-19, elaborado por GAZ3 y que ha presentado el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y FEDIFAR. La fortaleza social de la farmacia española se ha mostrado más que nunca. Contamos con el respaldo de la sociedad y más del 90% de los españoles reconocen el servicio público prestado por las farmacias durante la crisis del coronavirus. Lo que viene a concluir el estudio es que la buena imagen que tenía la farmacia era una imagen cierta y que además, en la mayor de las tensiones económicas y sociales, ha sabido responder a ella. Las más de 22.000 farmacias de nuestro país han prestado un servicio público, han ofrecido información veraz y una atención de calidad y cualificada a población tanto de entornos rurales como urbanos. Las empresas de distribución farmacéutica que forman parte de FEDIFAR ha sido fundamental en estos días de la pandemia. Es lo que ha permitido que la farmacia recibiera en tiempo y modo todos los productos que eran necesarios para la población. Allá donde no ha podido llegar pues las autoridades muchas veces, siempre ha habido un farmacéutico para atender al que más lo necesitaba. Además, más de 850.000 españoles han recibido atención farmacéutica en su domicilio, en especial los mayores de 65 años. Hemos dado muestras de nuestra vocación de servicio público con una cruz verde, esa cruz verde de la farmacia que nunca se apaga. A su vez, 9 de cada 10 españoles está de acuerdo en poder acceder a medicamentos de dispensación hospitalaria en las farmacias. Eso sí, la mayoría, 6 de cada 10, considera que los farmacéuticos no han recibido las medidas de protección adecuadas por parte de las autoridades sanitarias. Sin embargo, las farmacias han implantado sus propias medidas de seguridad e higiene, algo que también ha reconocido la mayor parte de la población. La encuesta también refleja cómo el 60% de la población ha mejorado su percepción de la farmacia gracias a la labor de los profesionales durante la emergencia sanitaria. Bueno,
Bueno, pues afrontamos ya la recta final de lo que es el espacio de esta noche de jueves y nos vamos a trasladar, bueno, pues al sur, pero sin irnos de España. Vamos a cruzar telemáticamente, que es como se hace ahora prácticamente todo. Bueno, pues vamos a cruzar telemáticamente el puerto de Pajares y nos vamos a ir hasta León capital, y es que en nuestra provincia vecina, mientras que nosotros avanzamos, progresamos adecuadamente de fase, bueno, pues parece que tienen alguna que otra dificultad en ese avance de fase. Vamos a hablar con quienes pulsan la realidad diaria, que son, bueno, pues los compañeros de la televisión La 8 León. Nos espera al otro lado de la línea Germán Gabela, que es su jefe de informativos. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Desde el sur de Asturias. Encantado de que nos puedas atender, en este caso, para que, bueno, pues nos transmitas qué es lo que ocurre en León, cuál es la sensación de los leoneses. Bueno, muchas personas en Asturias se preguntan, ¿por qué León no pasa de fase? Bueno, pues la respuesta hay que buscarla en los criterios que el Gobierno autonómico, el Gobierno de la Junta de Castilla y León, ha decidido tener en cuenta a la hora de establecer esa desescalada, ese paso de una fase a otra, que es un criterio pues mucho más austero, por decirlo de alguna manera, que el que se está tomando en otros puntos de España, y también, evidentemente, porque los datos no nos acompañan. Las cifras de la pandemia en esta comunidad autónoma han sido peores, claramente peores que en otros lugares, como por ejemplo Asturias, donde tenéis una situación casi privilegiada en comparación con nosotros. No ocurre lo mismo en unas provincias que en otras también, porque es una comunidad autónoma muy grande, hay grandes diferencias. Las que están más cerca de Madrid, como Soria, como Segovia, pues están peor que nosotros, evidentemente, porque han recibido durante los primeros días, después de la declaración del estado de alarma, a muchos vecinos de Madrid que se han trasladado a sus segundas residencias en Segovia y en Soria y que llevaban el virus con ellos, y por eso ahí los datos son peores. Aquí en León no somos la provincia que tiene peores datos, pero al ser también una provincia muy grande, la Junta de Castilla y León ha establecido un criterio para organizar la desescalada de acuerdo a las zonas básicas de salud, no a las provincias enteras que pasan de una fase a otra en el resto de España, salvo en Cataluña, que tampoco lo ha hecho así. Pero nosotros en Castilla y León lo hacemos por zonas básicas de salud, por lo tanto, incluso dentro de la propia provincia no vamos todos a la misma velocidad. Hay ya varias zonas que han pasado a la fase 1. En un primer momento, hace una semana, no esta semana, la semana anterior, cuando vosotros en Asturias pasasteis a la fase 1, aquí solo pasaron 3 zonas básicas de salud, 3 zonas rurales, 3 zonas en las que no se habían registrado casos apenas en toda la pandemia, que son las zonas de Riaño, que raya precisamente con esa zona básica de salud, es limítrofe con Asturias a través del municipio de Oseja de Sajambre. También el municipio, la zona básica de salud de Matallana de Torí y la zona de Truchas, que raya con la zona con el área de Orense. En fin, solo esas 3 pasaron ese primer corte. Esta semana se incorporaron ya otras zonas más, toda la comarca del Bierzo, también la Ciana, y otras áreas de salud como son Sagún, como son Valderas o como es la zona de Mansilla de las Mulas. Y ahora parece que ya definitivamente, si el Ministerio de Sanidad hoy no nos dice lo contrario, a partir del próximo lunes ya pasaremos a esa fase 1, pues el resto de la provincia, el conjunto de la provincia de León estará en fase 1, y esas 3 primeras zonas que habíamos comentado que la semana pasada pasaron ya a fase 1, lo harán, avanzarán un poquito más y pasarán ya a la fase 2, a la que supongo que también vais a pasar vosotros. Esperamos que sí. Mucho malestar en León con este no adelantamiento de fase. Bueno, pues depende con quién hables. La prudencia es un valor en alza en momentos tan difíciles como estos. Y hay mucha gente, que entiende que si efectivamente las cifras no nos acompañan, hay demasiados casos positivos. Todavía cada día se registran en la provincia de León, no ha habido ni un solo día desde que comenzó la pandemia en el que no hayamos tenido muertos. Evidentemente, muchos días hemos tenido muchos muertos, pero no ha habido un solo día en que no haya habido un muerto a causa del coronavirus en los hospitales de la provincia de León. Cada día se registran nuevos positivos, las cifras oscilan. Ayer fueron 7, 3 confirmados por PCR, 3 con sintomatología registrada en las últimas horas, que es la que se va a tener en cuenta. Luego, además, como los criterios del Ministerio van cambiando, pues tampoco sabes muy bien a qué atenerte, porque ahora quieren tener en cuenta eso, los que tengan sintomatología reciente, y descartan a los que les da PCR positiva, pero
se supone que tenían el virus y la enfermedad desde hace más tiempo, pero en fin, que todos los días hay casos, 7, 1, 10, 12, 15, 16 casos, y hay mucha gente que entiende que lo prudente es no avanzar demasiado deprisa para no tener que volver atrás más adelante. Entonces, por eso hay muchos colectivos que refrendan el criterio que ha tenido en cuenta la Junta de Castilla y León para pasar de fase. Luego hay otros, evidentemente, los que están más directamente afectados por la crisis económica vinculada a la crisis sanitaria, como son el sector del comercio, fundamentalmente, aunque bueno, esta fase 0,5 en la que estamos ahora mismo, esa intermedia entre la 0 y la 1, ya se les ha permitido abrir sus puertas, aunque con aforo limitado, pero ya sin cita previa, pues hay sectores económicos que evidentemente piden que se avance de fase. Los hosteleros, hay de todo. Hay algunos que están deseando abrir sus terrazas en estos primeros momentos a partir del próximo lunes, pero hay otros muchos que dicen que todavía no van a abrir, no van a sacar las mesas a la calle porque dicen que no es rentable, que hasta que no se pueda utilizar el interior de los locales, pues no van a levantar la trapa. O sea que hay opiniones para todos los gustos, pero bueno, no hay un gran malestar, por decirlo así. Claro. Claro. Bueno, más allá de, por ejemplo, aquí en Asturias, además del buen hacer de los sanitarios, que es extensivo al buen hacer del personal médico de toda España, hay quien dice, estamos siempre tan aislados, el tren es prácticamente el tren burra, por carretera, bueno, los peajes nos fríen y vuelos hay los que hay, que por eso no llegó el virus. ¿Qué causas se achacan a que en León o en Castilla y León haya esas cifras tan altas o haya habido esas cifras tan altas? Bueno, pues lo que te comentaba hace un ratito, fundamentalmente la proximidad con Madrid, la cercanía con Madrid, el hecho de que incluso mucha gente en esta comunidad autónoma de las provincias del sur, de Valladolid, de Ávila, de Segovia, trabaja en Madrid y vive en estas provincias, o eso, gente que tiene segunda residencia, así que al contrario de lo que deberían haber hecho, que deberían haber estado en Madrid, pues muchos al principio de la declaración del estado de alarma cogieron sus coches y se vinieron a estas provincias y también a León. También hay bastante inmigración procedente de Madrid aquí en la provincia de León durante estos 2 últimos meses y eso seguramente, indudablemente ha influido en que el número de casos sea mayor. Luego hay zonas, en concreto en la provincia de León, por ejemplo, la zona de La Bañeza, que es donde más casos se han registrado, es la zona cero de la pandemia aquí en esta provincia, pues que aparte de esa relación con Madrid, pues una semana antes, 15 días antes de la declaración del estado de alarma, tuvieron sus carnavales que reúnen a miles y miles de personas llegados desde todos los puntos de España, incluso también desde el extranjero, porque hubo mucha gente que vino desde Italia, desde Milán. También se achaca a ese factor el hecho de que en esa zona se hayan registrado muchos casos. Entonces yo creo que tiene que haber mucho con eso, con la interrelación que tenemos muy directa con Madrid, porque de hecho las zonas que han pasado a la fase 1, las primeras, que como te decía eran la zona de Riaño, la zona de salud de Truchas y la zona de salud de Matallina de Torío, son zonas bastante aisladas, rurales, en las que precisamente yo creo que por eso, por el hecho de estar aislados, como vosotros los asturianos, como acabas de comentar tú, Juan, pues por eso han tenido menos casos o incluso ninguno en algunas ocasiones, y eso les ha permitido avanzar más. Claro. Estamos a las puertas de manifestaciones contra la gestión del Gobierno. En Oviedo se están produciendo algunas concentraciones, también en Gijón, con el tema de las cacerolas. ¿En León también hay cacerolada? Ha habido, sí. La más importante se produjo el domingo. Ahí sí que más de 500, 600 personas se dieron cita en el centro de la capital leonesa, con sus cacerolas, con sus banderas de España. Hay que decirlo, la mayoría con mascarillas, pero también hay que reconocer que muchos de ellos sin respetar la distancia básica de seguridad. Pero bueno, fue el domingo fundamentalmente, luego lunes, martes y miércoles y también se han producido ya con mucha menos asistencia de público y también con mucha más vigilancia policial que probablemente haya tenido también que ver en que no hayan sido tan numerosas estos últimos días. Pero el domingo sí hubo bastante gente. Claro. Germán, no te vamos a entretener más. Habéis perdido la Semana Santa, bueno, al igual que toda España, pero bueno, la Semana Santa León tiene fama. Si se progresa adecuadamente y se va avanzando de fase, ¿qué nos puede ofrecer León para el momento en el que podamos volver a cruzar Pajares? Cuando lleguemos a la nueva normalidad, Juan, ¿no? Sí, pues yo creo que
que no hay secretos entre asturianos y leoneses sobre lo que podemos ofrecer unos y otros, ¿no? Sí. Naturaleza, patrimonio, gastronomía, los elementos básicos del turismo de interior, en el caso de la provincia de León, y que pues, a los asturianos siempre os ha gustado mucho. De hecho, siempre desde hace muchas décadas venís a secaros a León, ¿no? Bueno, pues sí. Podéis... Cuando llegue la nueva normalidad os estaremos esperando, sobre todo en localidades como Valencia de Don Juan, Santa María del Páramo, muchas zonas de la provincia donde los asturianos tenéis segundas residencias, hasta la nueva normalidad que aquí, si todo sigue el planning establecido, no llegaría hasta el 6 de julio. Hasta el 6 de julio no se podría venir desde Asturias a León porque nosotros seguiríamos todavía una fase por detrás, pero bueno, a partir de ese momento, crucemos los dedos, os esperamos con los brazos abiertos. Pues lo mismo os decimos, que a la hora de ir a la playa, bueno, pues entiendo que es las más cercanas que tenéis, ¿no? En este caso. Germán de León, decimos aquí siempre, sí. Claro, claro que sí. Germán Gabela, jefe de informativos de la 8 León, de la televisión de León. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por atendernos y por trasladarnos, bueno, pues cuál es la situación que se está viviendo en la comunidad vecina más cercano en la provincia vecina. Bueno, con muchas ganas de ir a las cuevas del Bierzo, a esos restaurantes en forma de cueva del Bierzo donde se come, bueno, pues excelentemente esas cuevas maravillosas. Nos despedimos. Muchísimas gracias y ya sabes que para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Juan. Lo mismo para vosotros. Un abrazo y nos vemos en el mes de julio. Efectivamente, nos vemos en el mes de julio. Bueno, pues ya lo saben, es la realidad en este caso que se está viviendo en la provincia vecina, en la provincia de León, de la que, bueno, esperamos que de nuevo recupere, adelante esas fases y entre de pleno, como nosotros, en la nueva normalidad. Llegamos al final del programa, nos vamos. Recuerden que volvemos el martes a partir de las 10 de la noche. Estamos a las puertas del fin de semana. Por favor, precaución. Ya saben que desde hoy es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y también por la calle donde no podamos mantener la distancia social de seguridad sanitaria. Por favor, vamos bien, progresamos adecuadamente, que decían en las notas cuando éramos chiquillos, no tiremos por tierra lo que hemos avanzado. Gracias por su atención, nos vemos el martes, vamos a ganar porque somos España. Hasta el martes, buen fin de semana.